solamente las flautas europeas. Entonces era medio, la orquesta folclórica era medio una melange de instrumentos, un ensamble de instrumentos autóctonos con los que yo había abordado, por supuesto. Y esa orquesta dio pie a que fuéramos en distintas presentaciones a unos encuentros que se hacían de pedagogías alternativas en la ciudad de San Lorenzo, que es una ciudad aledaña, 30 kilómetros de Rosario. Entonces ahí se constituye dentro de una primera institución municipal lo que nosotros habíamos abordado de manera particular y voluntaria, siempre sin ningún sueldo, digamos, sin ninguna ganancia. Esto nos empiezan a pagar un sueldo para que armemos una orquesta de ese tipo en el Centro Cultural de San Lorenzo. Esto, cuando esto se da, ya sí yo había tenido acceso, gracias a un regalo que recibo de una persona que viaja a Perú y me trae el libro Sicu o Zampoña de Américo Valencia Chacón. Ahí se me hizo el clic y me di cuenta de lo que realmente era un sicu, porque yo trabajaba en ese momento con lo que intuía, pero no con el conocimiento cierto. Cuando me llega el libro del maestro Américo Valencia Chacón, es que ahí decido incluir los sicus de PVC, porque cañas no teníamos por allá. Y no tenemos, es muy difícil. Bueno, les cuento un poquito lo que es la orquesta folclórica. La orquesta folclórica es una escuela en sí misma. Los niños ahí, que los tomamos desde el segundo grado de la escuela primaria, o sea, cuando ya saben leer, ellos abordan los ritmos y los instrumentos folclóricos. Ritmos criollos y también abordan los ritmos autóctonos. O sea, dentro de la orquesta el niño no aprende un instrumento, sino que aprende varios. Y el que es de rigor, además del bombo, por los ritmos, el instrumento melódico de rigor, por la formación de bandas de sicuri, es el sicu. El sicu 6-7 normalmente es el de PVC, que también le doy la opción al niño de hacerlo, de construirlo. Bueno, en esta orquesta folclórica también pueden acceder a otros instrumentos folclóricos, como son el charango, la guitarra, solemos incluir violines, pero no a modo del violín clásico, sino el violín folclórico. Y se logra una formación muy interesante. Llevamos 20 años ya de esta orquesta escuela y bueno, con varios altibajos. Imagínense que 20 años es una vida. Una vez que terminamos en estos 20 años de actividad, voy a leer porque si no me pierdo, en estos 20 años de actividad ininterrumpida, el sicu en toda la ciudad de San Lorenzo y en la zona es reconocido porque la orquesta brinda varios conciertos durante el año, conciertos didácticos destinados a escuelas. Tanto escuelas, aunque los niños en este momento son de escuelas primarias, también los conciertos didácticos a veces son para adolescentes, para chicos de escuela secundaria. En estas últimas épocas es muy difícil lograr que los adolescentes permanezcan dentro de lo que es la orquesta. Bueno, dentro de la orquesta los chicos hacen sicuris, también tarqueadas y pinquilladas. Esas son digamos, las flautas andinas que ellos abordan.
pero en los temas criollos el siku es usado a modo zampoña. Acá vale aclarar, ya también varios compañeros entre ayer y hoy lo han mencionado, las distintas denominaciones que tienen los sikus en las distintas regiones. En Argentina, en la zona donde se practica el siku tradicionalmente, que es el noroeste argentino, fundamentalmente en Salta y en Jujuy, estas flautas son claramente denominadas así: siku a la forma de tocar dialogal, pareado; zampoña cuando toco el instrumento de dos cuerpos, pero lo toco unido, solo; zampoña, que es la voz española; y antara cuando también toco individual, pero es de una afinación pentatónica. Bien, hecha la aclaración, continúo. En el año 94, y acá va también por algo que habíamos hablado con Suaña cuando nos encontramos, cómo es que nuestra propuesta se va insertando dentro de las instituciones que son estatales. Yo creo que es posible insertarlas, lo que pasa es que uno tiene que encontrar la brecha, ¿no es cierto? En el año 1994 a mí me convocan para ser profesora de instrumentos autóctonos en lo que es una escuela provincial, estatal, de arte, fundamentalmente de danzas. Dentro de las danzas que se enseñan en esta escuela están las danzas folclóricas, y los estudiantes de danza folclórica aprenden instrumentos autóctonos, además de también aprender el lenguaje de la música, ¿no es cierto? Bueno, el instrumento fundamental es el siku. Desde que tomo la materia, inserto el siku con la construcción y con el aprendizaje o la transmisión del toque, de la ejecución dialogal. Después, en esta escuela, al tiempo, se produce en el país, digamos, no en la escuela, se produce una reforma educativa, una de las tantas reformas, y que nos permitió abrir una nueva carrera, o sea que dentro de la misma escuela abrimos la carrera de música folclórica, que no existía en ninguna de las academias, y creo que no existe, que es la única que tiene la carrera a nivel medio de música folclórica, argentina, por supuesto. Entonces, es como que los alumnos de esta escuela secundaria se amplió la oferta de lo que es los instrumentos andinos. Yo quiero nada más que hacer un pequeño esquema de cómo está estructurada la carrera de música folclórica argentina, porque es interesante. Tiene 6 años, un ciclo formativo, más o menos como para que se den una idea, los chicos ingresan con 11, 12 años. Entonces, hacen 3 años de un ciclo formativo y luego 3 años de un ciclo específico. En el ciclo formativo, bueno, en los 2 primeros años tienen instrumentos, digamos, tienen una formación así, más de adiestramientos rítmicos, melódicos, y en el tercer año del formativo empieza lo que se llama taller de instrumentos autóctonos. Ellos han tenido previamente una iniciación, pero en el tercer año ya concretamente empiezan con el taller de instrumentos autóctonos, que la materia sería técnica instrumental, y ahí empezamos con el siku. El siku, 6-7, zampoña y antara.
en el primer año de flautas andinas, digamos. En el ciclo específico, ahí la carrera tiene, en el primer año del específico, no sé si les va quedando más o menos claro, cualquier cosa después, si les interesa me preguntan, en el primer año del específico construyen su zampoña cromática, que yo he elegido la zampoña cromática de 2 hileras, porque se logra un mejor sonido y es más cómoda para trabajarla. Ellos pueden elegir construir en distintos registros, ¿no es cierto? Puede ser el registro Malta o el Zanca. Bueno, bien. Entonces, en el primer año construyen y aprenden a ejecutar la zampoña cromática de 2 hileras, abordan la tarca y se les da una iniciación a la quena. En el segundo año específico, ya el perfeccionamiento es en quena y zampoña cromática, y seguimos siempre trabajando con los sicuris, por supuesto. Eso no se corta nunca. Y en el tercer año específico, ya el alumno aborda un repertorio de complejidad de autores argentinos y sudamericanos en todas las flautas andinas. Eso es más o menos el resumen de las materias que tienen que ver con el SICU, digamos, dentro de lo que es la carrera de música folclórica argentina. Respecto a la didáctica del SICU, yo lo voy a leer así rápidamente, no me demoro. Yo considero que el SICU, como lo dije anteriormente, es un instrumento didáctico por excelencia. A mí me gusta llamarlo el gran maestro, porque, bueno, como ya tanto se dijo, nos enseña a valorar al otro, a escucharlo, a dialogar, a compartir, estar de acuerdo, a actuar en grupo, nos enseña el respeto. También es el gran maestro de la lectoescritura musical. Qué bueno estaría que todos los maestros de música descubrieran esto. Todos los sonidos del SICU arca se escriben en los espacios del pentagrama, y todos los sonidos del SICU ira se escriben sobre las líneas. El primer sonido de su escala es el sol de segunda línea, es decir, el de la clave. Si queremos transmitir los contenidos musicales a través del SICU, ¿cómo no? Es increíble las facilidades que nos da. Es súper gráfico. Aparte, cuando queremos enseñar las alturas, solo verlo, el sonido agudo, el sonido grave, es perfecto. La iniciación musical en niños pequeños, bueno, como en todo, como siempre, ¿no? Se enseña primero con canciones de 2 sonidos, de 3 sonidos, y siempre tratando de hacerlo dialogal para que el soplo les resulte fácil. Así comenzamos, después de un desarrollo secuenciado, a abordar sicuris muy elementales. Son marchitas, guainos pentatónicos. Y después, para que el aprendizaje de la lectoescritura musical sea simultáneo, yo utilizo el diagrama de Américo Valencia Chacón. Pero me he tomado el atrevimiento, maestro, de empezar a contabilizar desde el agudo al grave. Pero esto tiene una explicación. El tubo más agudo para mí es el número 1, para el maestro el número 7. Pero porque a veces en el transcurso del desarrollo de la transmisión voy a necesitar agregar los tubos graves. Entonces ahí continúo numerando el 8, el 9 y así. Por eso me he tomado ese atrevimiento, maestro. Después, bueno, para eso utilizo ya unas partituras que tienen el diagrama, abajo el diagrama y los números de los tubos. Que entonces abajo está el pentagrama con los sonidos escritos en el pentagrama numerados. Arriba los del arca, abajo los del lira.
De ese modo, y usando colores en los niños pequeños, ellos van descubriendo los sonidos de las partituras sencillas de 3, 4 sonidos que van a abordar, las van reconociendo con los colores que ellos eligen pintar el diagramita, ¿no es cierto? Bueno, y también eso es cuando estoy queriendo que los niños aprendan, además de tocar el siku, la lectoescritura. Pero también cuando el grupo no exige la lectoescritura, o sea que estoy dando un taller, trabajo con los números, con la bigrámica, como ya mostraron algunos en videos, algunos otros compañeros que han estado anteriormente, y también basándome en los libros del maestro Américo Valencia Chacón, y siempre con el número, el sonido, y abajo la rítmica, para que se pueda reconocer la melodía, si no es muy difícil después cuando uno toma. Creo que un compañero que habló a la mañana comentaba eso, ¿no? De que es muy difícil cuando están en el esquema bigrámico, no sabemos qué melodía tenemos que tocar porque no conocemos la rítmica. Bueno, las clases generalmente se dan en grupo, y esto entonces nos permite trabajar en conjunto, tal vez la misma melodía pero con distintas flautas. Cuando yo trabajo en grupo con distintas flautas, ya no tocamos sicuri, sino que tocamos a modo de zampoña, y entonces los instrumentos que también aprenden los chicos son los pinquillos. Empiezan por su manito, y porque les da el tamaño, con el pinquillo en re, y luego pasan al pinquillo en sol, y ya de ahí el que elige ser aerofonista va a comenzar a estudiar la quena, pero que solamente en esto ya, como ha sido secuenciado, empezaron a digitar el pinquillo en re, luego digitaron el pinquillo en sol. La única dificultad que van a tener que abordar para encontrarse con la quena es la embocadura, y que ya seguramente ya la han superado, porque como en el trabajo grupal tienen acceso a las quenas de los otros compañeros, y así van evolucionando en el trabajo grupal. Bueno, creo que no me queda más nada por decir. No sé si hay alguna pregunta, si les ha resultado interesante. Sí. Me parece que lo fundamental era la inserción de esto dentro de las instituciones estatales. En Argentina no es que haya muchas, pero se puede, con un buen proyecto, hacer que desde los ministerios de educación se sensibilicen y tomen en serio estas cuestiones de las flautas andinas. Ahora, dentro de lo que son las academias de música ya establecidas, es muy difícil porque el primer enemigo lo tenemos en la casa. La academia no va a querer que el folclore se inserte ahí. Pero hoy le contaba a un amigo que en La Plata, por ejemplo, en la Universidad de Bellas Artes, ya hay profesores que han empezado, dentro de lo que es la parte de la carrera de música, la licenciatura, a dar seminarios y talleres de música popular, y entonces es un primer paso como para poder insertar en las instituciones lo que es la música popular y folclórica, que es tan rica, tan maravillosa, que bueno, no voy a abundar en esto que ya se ha hablado tanto, ¿no es cierto? Bueno, renuevo las gracias, y es un placer compartir este momento con todos ustedes. Gracias. Muy agradecido, profesora Elida Beatriz Kleiner, una maestra argentina que ha venido a compartir sus experiencias aquí en este primer
Congreso Nacional e Internacional del SICU. Bueno, ahora tenemos al ingeniero Américo Valencia Chacón. Él es del Conservatorio Nacional de Música y también tiene una ponencia, capacitación docente en educación musical mediante el SICU Osampoña. Dejamos con ustedes a un estudioso, a un investigador, a un amauta de nuestra música, de nuestra cultura. Me refiero al ingeniero Américo Valencia Chacón, a quien recibimos con un fuerte aplauso. Muy agradecido. Voy a ser breve porque ya creo que todos estamos cansados. Mañana también voy a tratar este tema del SICU Osampoña hacia una música académica de molde andino, que tiene mucho que ver con esta ponencia. En realidad había planeado hacer como una especie de taller, ¿no?, de educación musical, porque lo que estoy planteando en la ponencia es no la enseñanza del SICU en sí, sino la educación musical a través del SICU y por extensión a través de los instrumentos autóctonos en general. De modo que la idea era hacer pues un taller. No sé si más adelante podemos hacerlo, pero sí voy a darles pautas de algunos lineamientos de mi método, que Elida Beatriz lo utiliza allá. Tengo muchísimo gusto. Es para mí un honor, digamos, de que un hermano latinoamericano utilice el SICU en la Argentina y que sirva mi trabajo en otros sitios, que no solamente en Perú. También en Chile, el maestro Miguel Ángel hace esto, y eso me congratula mucho del esfuerzo de muchos años, ¿no?, sobre esta faceta, digamos, de la investigación etnomusicológica. Un poco, digamos, saliendo del tema de la investigación y llegando ya a la utilización del elemento que se investiga para el futuro, porque también lo que interesa es el futuro de nuestra cultura, en este caso, nuestra cultura andina. Lo que quiero entonces, en lugar de este taller planeado, es un poco complementar lo que seguramente mañana no me va a alcanzar tiempo para exponer, digamos, en materia de esta rama de la etnomusicología que tiene aplicaciones hacia la educación musical. En primer lugar, quería contarles brevemente, por supuesto, el origen de este método, que ya tiene no sé cuántos años, más de 30 años, desde el año 75, que fue publicado por primera vez. En ese tiempo, el SICU se conocía muy poco acá, mucho menos que ahora. Y había lo que yo consideraba una distorsión fundamental del SICU, que era la moda proveniente de los quintetos bolivianos y chilenos que llegaron en ese tiempo acá, de utilizar el SICU, digamos, de manera individual, unir, mejor dicho, la lira y el arca en un solo instrumento, como hasta ahora se hace. Ahora yo ya no lo considero una tergiversación, es una técnica más, ¿no?, porque ya han pasado muchos años, pero en esos tiempos, en mi juventud, yo consideraba esto una distorsión de la que había que defenderse. Esa fue, digamos, la motivación fundamental por la cual me atreví a hacer este SICU Osampoña, que como ustedes ven en el slide, data de
cuando yo era profesor de este instrumento en el Centro Universitario de Folclore de la Universidad Nacional de San Marcos, a invitación de don Josafat Roel Pineda. Este es el método clásico, 1985, una edición muy popular, hecha por la editorial Artex, de mi hermano, Erlan Valencia, y que fue en esos tiempos muy conocido, no tanto por lo que, por el objetivo final, después de todo, que tenía este método, digamos, el de alfabetizar musicalmente a los músicos andinos, sino sobre todo fue vendido porque tenía una información sintética de mis investigaciones que en ese momento estaba haciendo sobre el siku. Bien, a partir de ahí, de 1975, este método lo he utilizado en muchos sitios. Ahí ustedes ven en el slide, por ejemplo, en 1986 y 87, lo utilicé en muchos sitios en Estados Unidos, haciendo diferentes talleres. Ahí tienen, por ejemplo, uno muy importante fue el que hicimos en Tallahassee, en Florida State University, una demostración en el capítulo de educadores musicales, ¿no? Y también otro en Gainesville, luego en Rochester, como están viendo, en Orlando, etc. Una serie de talleres que hicimos entre educadores, entre profesores de educación musical, ¿no?, norteamericanos. Igualmente traté esto en Cuba, cuando me invitaron a Casa de las Américas como jurado del premio Casa de las Américas en 1986. Como anécdota de este taller que hicimos en Cuba, yo enseñé el siku a un gran, ahora director de orquesta venezolano, ¿no? El maestro Rurgeles, que fue mi compañero de cuarto dentro del jurado de música, de musicología, ¿no? Ahí el maestro Rurgeles está ahí en la foto, está vendado. Rocco ahora es un gran director, compositor de orquesta. Como fue mi compañero de cuarto, yo le enseñé a tocar el siku, y en Casa de las Américas tocamos el siku, que fuimos muy aplaudidos, de forma dialogal, ¿no? Y ahí hay una serie de talleres que hice también en Estados Unidos. Ya no recuerdo muchos de ellos, ya se me confunden con el tiempo, en diferentes campus. Igualmente, y eso voy a exponer mañana, hicimos las ampollas cromáticas experimentales, ¿no?, que plantea en extremo el método del siku, aunque no en este primer método, ¿no?, sino en el tercer volumen. Pero igual hicimos también los sikus cromáticos experimentales de plástico ahí en Estados Unidos, incorporando incluso todo un sistema de amplificación. Luego acá en el Perú hemos hecho una serie de talleres, ahí he puesto al azar, el tiempo no me ha dado mucho para tiempo, una serie de talleres aquí en Lima. Y últimamente quiero referirme al proyecto que tuvimos en 2006 con el gobierno regional de Puno, del ingeniero David Jiménez. El proyecto se llamó Fortalecimiento de la Identidad Cultural en Danza y Música en la región de Puno. En este proyecto, del cual el CIDEN, que es mi organización, formó parte, hicimos una serie de actividades. Una de las actividades fue llevar la Orquesta Sinfónica Juvenil de acá de Lima para que dé una serie de conciertos de música académica.